¿Qué tal, gente? ¿Cómo les va? Bueno, espero que muy bien. Nuevo video de Siciliano en su taller, video de lunes cerca del mediodía. Espero que estén promediando un excelente comienzo de semana, dado que la lluvia en la mañana no ha sido piadosa con, bueno, los que tenemos que trabajar a veces a la intemperie. Tengo la suerte de, al menos en esta lluvia, haber estado bajo techo. Después salir a cumplir con dos service. Prácticamente son los service que nos regalan la lluvia a los técnicos. La infaltable fuga eléctrica. Y bueno, alguna filtración de agua que hay que resolver a posteriori. En este caso, un vidrio de claraboya completamente despegado. Vieron que la claraboya generalmente trae 4 triángulos en vidrio, obviamente, para que tenga una buena iluminación el baño. En este caso el vidrio estaba suelto, así que bueno, nada. Reparación sencilla, pero que hubo que luchar contra esos, mejor dicho, hubo que luchar en esos lapsos, en esos breves lapsos de tiempo donde no llovía, para dejarlo pegado como corresponde. Bueno, se logró, así que por el momento a la espera de que llueva nuevamente como para poder certificar que quedó como corresponde. Pero bueno, quédense tranquilos que tengo un 95% de seguridad que por ahí no va a entrar agua seguro. Tareas sencillas, pero que a la gente se le complica. Nadie quiere agarrar ese tipo de trabajos. En fin, tareas elementales, remover la masilla seca y bueno, adherir nuevamente, previo limpieza de las dos áreas, adherir nuevamente con un buen sellador silicona, o con una buena silicona, mejor dicho, y nada, de sellar por todos lados y que quede como corresponde. De paso, revisar los otros 3 vidrios y hacer lo propio en caso que corresponda. Yo a veces prefiero despegarlo y volverlo a pegar, aunque no esté filtrando por ahí, porque quizás no en esta lluvia, no en la próxima, pero sí en una siguiente ocasión empieza a entrar agua por ahí. Así que bueno, trato de no limitarme a simplemente solucionar el problema, sino dar una solución a futuras problemáticas. Eso se llama mantenimiento correctivo y mantenimiento preventivo. Así que bueno, nada, de nuevo en el taller, ya entrando en calor. La verdad que estuve con un poco de frío. Vieron que generalmente uno se moja, no lo percibe en el momento, pero luego se siente bueno, que hay que evitar el futuro resfrío, la futura gripe. Así que nada, acá en el taller nuevamente, con ganas de hacer una charlita, un videíto. Algunos amigos se han comunicado ayer. Bueno, tuve una comunicación con el querido amigo Gregorio, estuvimos cambiando un par de mensajes. Ayudaron a pasar el bajón dominguero. Tenía toda la voluntad de hacer una charlita, pero generalmente la voluntad es revocada por el desgano que me ocasiona esas situaciones que hemos dado en llamar bajón dominguero. Espero que todos se anden bien, los amigos de siempre, el querido Rubén, el querido Manuel, el querido Carlos, el querido Javier, todos los amigos de siempre, Adriano Trac, Gastón Montenegro, Juanqui, Juanpi, Pablo Lima, Pablo Villa Carlos Paz, Pablo Ibarra, Pablo Mónaco, montón de amigos que están siempre, Jorge, Julio Galeano que está hace años aguantando y escuchando charlitas y siempre comentando, siempre dando una devolución sobre lo que ve.
La verdad, bueno, el querido amigo Ubaldo, mucha gente que se está acercando y a todos ellos les mando un saludo grande. Ya nos vamos a ir familiarizando, los amigos Fernando, bueno, ya nos vamos a ir familiarizando y van a ser nombrados como corresponde. Si no, me voy a ver en la obligación de hacer un video o dos, como hizo el querido amigo Gregorio, mencionando a todos los amigos que participan y forman parte. Dado que, bueno, el agradecimiento es sincero, porque si ustedes no mirasen los videos, yo no tendría demasiado sentido que yo los realice. Pero bueno, ustedes vieron que somos como una familia, por no decir una comunidad, porque sinceramente esto no es una comunidad. De todas maneras estuve viendo en una publicación de Mantecol que se puede hacer comunidad, no sé, tendría que ver de qué se trata eso. A mí no me ha aparecido la opción, obviamente. Somos la Deep Web de YouTube. No me ha aparecido esa opción, pero creo que no voy a modificar nada, ni hablar, o sea, de pedir dinero, plata, billulla, fasuli, como le quieran decir. Nada, acá todos pueden ver los videos gratis, como corresponde. Son aclaraciones que están de más porque los amigos de siempre, que a uno lo conocen, se aburren de escuchar estas cosas, pero acá no van a encontrar una persona que diga yo te puse tanto para que hables de mi herramienta o esto o lo otro. No va a pasar. Todo lo que muestro lo banco yo, lo pago yo y sale del fruto de mi trabajo. A veces compro más unidades porque el excedente fue un poquito mayor y otras veces compro alguna que otra unidad de menos porque el excedente fue un poquito menor. Pero siempre estoy comprando herramientas, siempre estoy tratando de mostrar y probar y testear, porque de todas maneras yo las hubiese comprado igual. O sea, no tengo esto desde que comencé a hacer videos en YouTube. O sea, tengo herramientas desde los 12 años y contacto con herramientas desde los 7 años. Contacto con herramientas. No tuve la suerte de otros que me las regalaran mi padre, mi abuelo. Al contrario, mi padre me restringía el ingreso a su taller, pero bueno, yo me las rebuscaba para una manera u otra encontrarla antes de que se pierda y después mediante un sistema que era tirarla por debajo del portón del taller de Antonio, que obviamente se deslice bien adentro. Yo ya no la tenía encima y estaba dentro del taller. Por ahí nos explicaba alguna vez cómo llegaron ahí, porque no las había utilizado, había revisado bien los autos antes de que se vayan, pero bueno, la herramienta estaba y no había manera de que yo tenga algo que ver. Muchos dicen, vos te quejas de Antonio, pero también se le hiciste parir. Yo traté de sobrevivir a las reglas impuestas por el tirano, pero bueno, nada, esto es ya un poco, como hago siempre, un poco de introspección. Dado que un amigo me comentaba, no me preguntaba, me dice, Tano, tenés que hacer un video de todas tus peleas, de todas las veces que te boxeaste. Quiero que sepan que las peleas se ganan y se pierden. He perdido tantas como he ganado. Lo que pasa que bueno, cuando por ahí uno llega al estadio o al estado de tener que resolver las cosas a puñetazos, es porque ya las instancias del diálogo se han acabado o el umbral del respeto ya ha sido cruzado. Entonces, bueno, ahí sí uno toma cartas en el asunto y procede como corresponde. Si no, en líneas generales soy de defenderme, no de atacar,
pero de vez en cuando, a alguno que viene buscando el sopapo que no le dio el padre, le encajo un revés, así como a los idiotas, a mano abierta, como para que se ubiquen en tiempo y espacio. Pero sí, he peleado mucho, eh, me he agarrado muchísimas veces, no siempre he ganado. De hecho, en muchos videos aparezco con un ojo violeta, pero créanme que el otro también se ha ido con la que le corresponde. Esto viene en respuesta al amigo que dijo, como dije, tenés que hacer un video contando tus peleas. Y es un tema complejo. Partamos de la base que yo desde muy chiquito tengo resistencia a los golpes, producto de, bueno, de los tratos que recibía de mi padre. Bueno, Alicia, si me tenía que dar con la escoba por arriba del lomo, no tenía ningún problema tampoco. Y no es que eran casos aislados, eran constantes. Así que bueno, nada. Aprendí por una cuestión, llamémosle, de supervivencia, adquirí, es la palabra, cierta resistencia a los golpes. O sea, si podía resistir la mano de un tipo que estaba en los fierros permanentemente, podía soportar cómodamente el chirlo o el, el pequeño puño de un chico de mi edad. Entonces tenía todas las de perder esa persona, ese chico. No me ha sido muy favorable porque, como he comentado en alguna que otra oportunidad, eh, sufrí de bullying en lo que es la primaria y pasé lo que pasa generalmente en estos casos. Eh, Obviamente lo dije siempre, no se conocía como bullying, se conocía como te tienen de punto o te tomaron de gil, pero yo me defendía e incluso les voy a contar una anécdota, una breve anécdota, como para ilustrar, porque también contándolo creo que es una manera de cerrar esa etapa. Pero bueno, como les digo, sufría bullying por muchos motivos, por mi nacionalidad, Tano Verdulero, mi padre era mucho mayor, todos los padres de los pibes que iban conmigo a la escuela tenían entre 20 y 25 años, mi padre estaba arriba de los 45, cuando lo veían en algún acto que lo obligaba la situación a ir, pero no por mí, sino porque la doctora Quinn, cuando yo estaba en quinto grado, arrancó primero. Y ella sí le reclamaba a su padre, que era el mismo que el mío, que la vaya a ver a los actos. Entonces por ahí, el 25 de mayo, si se festejaba en tiempo y forma, antes era así, las fiestas patrias se festejaban o se conmemoraban el día que caía. Y por ahí, si Antonio se tomaba de feriado ese día, o estaba sin trabajo, iba. Era un clásico el 25 de mayo en la mañana, la famosa canción El sol del 25 se viene asomando. Bueno, cuestión que a Antonio lo veían y todos se burlaban de mí, porque nada, era un tipo mayor. Bueno, Alicia, cuando iba a buscar a la doctora Quinn, tampoco era una mujer que siempre fue muy coqueta y muy elegante, pero no encajaba en lo que era el mundo del ama de casa, de no sé, si por ahí hablaban de vamos a hacer, esta noche voy a preparar la cena, voy a hacer un pollo al ajillo. Alicia no tenía ni idea de que era un pollo al ajillo. Alicia sabía que compraba el pollo trozado y lo metía dentro del horno y se cocinaba y eso era lo que se comía. Por decir algo. Porque en aquel momento, cuando yo era pibe, el pollo era comida de ricos. El pollo se comía netamente en las fiestas.
No es como ahora es todo lo contrario. Rara vez he visto que, producto de ir a comprar, ¿no? Rara vez he visto que compren pollos enteros, salvo excepciones para poner en la parrilla. Pero generalmente compran pata y muslo, alitas, alguno que le fue un poco peor, compra las carcasas, las pela, hace empanadas. En fin, antes el pollo era comida de ricos. La pata de pollo, era una pata importante, o sea, era verdaderamente la película de agarrar la pata y comerla con la mano, porque el hueso, que tiene un nombre pero no me lo acuerdo, eh, cabía como empuñadura. Las patitas que vienen ahora de pollo, verdaderamente uno se da cuenta que son pollos criados, prendiendo y apagando la luz. Me habían comentado, y de esto puede hablar mucho el amigo Gregorio, siempre le tiro alguna tarea. A mí me han comentado que, porque en una época iba a salir de la mano de Calderita, trabajos en un criadero de pollos, automatizando luces y ese tipo de cosas, que al pollo, al pollito, lo hacen adicto a la comida. O sea, a determinada hora le prenden la luz, el pollito sale a comer, come, piqui, 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 le apagan la luz, el pollito se va a dormir, porque obviamente la luz es, calculo que prácticamente a cero. Bueno, el pollito se va a dormir, a los 10 minutos se vuelven a prender las luces y claro, el pollito es como que cada vez que prenden y apagan la luz es un nuevo día, sale de vuelta piqui, 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 piqui y en menos de una semana tenemos un pollo para, bueno, comercio. Pero bueno, nada, me fui del tema, sufría bullying, me voy por las ramas. Una cosa lleva a la otra, todo tiene que ver con todo. Sufría bullying. Bueno, el problema era que había un capanga, llamado, sí, se debe seguir llamando el idiota, que cada vez que me ve sale corriendo. Todavía le perdura el miedo. Porque esa situación la arreglé hace bastante, pero ya no éramos chicos. O sea, yo seguía con mucho odio. Yo seguía con mucho odio. El odio no es bueno. El odio no es bueno. Yo me saqué el odio después de haber participado. O sea, yo quiero recurrir hoy al sentimiento odio y no lo tengo. Si bien me encabrono, me enojo, me van a ver putear, pero no tengo odio, no tengo la hazaña de decir, voy a pensar en cómo destruirte, nada, y no tengo eso, tengo la acción-reacción, o sea, me atacas, me voy a defender, pero no voy a buscar de hacerte daño, ni tampoco vas a estar formando parte de mis pensamientos en cómo hacerte daño. Yo el sentimiento del odio lo despojé de mi vida, se fue, se fue de mi vida cuando, bueno, mi esposa, la Mayumbanda, me hizo una limpieza, que todavía éramos personas que se estaban conociendo y qué sé yo, me hizo una limpieza. Muchos les va a sonar a risa o van a decir, es un canal de herramientas. Este es un canal, para eso están las portadas, para eso están los videos presentación, donde yo cuento experiencias, donde yo cuento pasajes de mi vida, historias completamente reales, comprobables. Si a veces no cito con nombre y apellido a determinadas personas, es porque considero que se pueden sentir ofendidas, pero si me presionan y saldrían a comentar o dudar de mi veracidad
en mis relatos, quédense tranquilos que los tiro a la cancha y no más, con nombre y apellido. En este caso sí lo voy a tirar a la cancha con nombre y apellido, al quien era el cabecilla, el líder, el machito alfa, el putito alfa del grado, se llama, de hecho me ve y sale corriendo, lo dije. Y para particularidad, para los que se acuerdan de las historias que comento a veces, yo he comentado que tengo una prima que en este momento tiene 80 años, producto de la gran edad que tenía mi abuelo y la gran diferencia entre hijos, ¿no? La gran diferencia de edad entre hijos. Antonio era el más chico, por ende se crió con mis primos. Se crió con mis primos hermanos como si fueran hermanos de él. Enfrente de lo que era el mini super de Angelita, que arrancó siendo un bazar, pero Berto, su pareja, su marido, el Tupamaro, lograron hacer una especie de mini super y qué sé yo. Enfrente vive un pibe, que obviamente tiene la edad mía, no es ningún pibe, pero yo todavía es como que los veo con los ojos del recuerdo, ¿no? Mauro Garzo, le vamos a decir. Es Garzo con una letra más al final del apellido, pero no le vamos a dar entidad, sino que lo vamos a denostar y denigrar en este video. Mauro Garzo era el capanga, era el chetito, era el típico putito alfa. Su padre trabajaba en la editorial Atlántida, no había acto, no había conmemoración, que el señor, ¿cómo es que se llamaba? El Pancho este. Juan José creo que era, Juan José Garzo. Si me llego a acordar un nombre mucho más claro, lo voy a modificar, pero Juan José era. Juan José Garzo era el locutor todo trajeado en la escuela, en el escenario, daba paso a la bandera de ceremonias y todo. Mi padre, impresentable, bueno, con ropa de trabajo, que yo hoy por hoy no voy a los actos de mi hija en esa situación, pero yo voy a la puerta de la escuela de mis hijas con la ropa que me ven, que salgo de acá del taller, yo voy. Y mis hijas me reciben con un abrazo, e incluso las compañeritas le dicen, Luciana, está tu papá, y me saludan a través de la puerta, porque generalmente llego 10 minutos antes, me saludan a través del vidrio, las amiguitas, y bueno. Se podría decir que por el momento se torció esa... Porque las cosas hay que tratar de que no se transformen en un codo. Yo siempre digo esta metáfora. Hay que tratar de que las cosas no se transformen en un codo, que viene en un sentido y baja, y le cae la mierda abajo a la generación que sigue, sino que se transformen en una T flujo a través, o sea, que se vaya para adelante y sacárselo de encima. Yo aprendí a pelear, primero adquirí resistencia a los golpes de la mano de Antonio, o por la mano de Antonio, mejor dicho, adquirí resistencia a los golpes. Por eso les digo que no tenía demasiado problema en tener que resistir unos golpes de un chico que a lo mejor no llegaban a conmoverme. Pero después, cuando ya habían tirado sus buenos golpes, el que tenía que tirar los golpes era yo, y yo estaba, yo siempre fui un chico fuerte, producto de que yo tenía 7 años y estaba dentro de una metalúrgica. Y no estaba dentro de una metalúrgica sentado mirando el panorama. Me ponían un carrito, había unos carritos, unas zorritas, en la metalúrgica donde trabajaba Antonio. Había unas zorritas confeccionadas en chapa, imagínense lo que pesaba eso, con ruedas de chapa,
con una especie de lanza que uno se lo agarraba y se lo llevaba caminando hacia adelante con las manos hacia atrás. Y bueno, me ponían fierros y lo tenía que llevar de un área al otro. De un área al otro. Parece que no, pero todo eso me dio fuerza, me dio resistencia. Entonces, claro, cuando yo pegaba, lastimaba. Era un clásico. No les digo que somos de la época de mojarnos las orejas, pero el escupitajo facial siempre fue una manera de que a mí me activen los instintos quizás de hacer daño. Entonces a la salida de la escuela 100, la maldita escuela 100, cito en la calle Laines al 2400, a la salida de la escuela 100, a unas 3 cuadras, estaba lo que conocíamos en aquel tiempo la COFI. Ya la he mencionado en alguna otra anécdota, donde por ahí con mi amigo David conseguíamos elástico. Se ve que había alguna fábrica que cuando la bobina ya no era utilizable para la máquina, quedaba con un par de metros de elástico y lo tiraban y ponían otro carretel. Y bueno, con mi amigo David, el que se fue a México, el de la carrera de la motito, lo juntábamos y lo vendíamos, eso, lo vendíamos. Creo que uno ya se ganaba el plato de comida mucho antes de tener noción, de tener idea de lo que estaba haciendo. Pero bueno, ahí era la cita obligada después de la primaria, después del día de clases. La cita obligada era, si se había suscitado algún tema, ir a agarrarse a trompadas ahí. Este pibito, Mauro Garzo, o sea, es su apellido, pero le falta una letra. Pero para humillarlo le vamos a decir Mauro Garzo. Familia de chetos, encima chetos despectivos, onda. Te voy a mostrar mi superioridad, pero él era igual al padre. De hecho, también me vengué del padre en una. Estuvo divertido, estuvo divertido. Bueno, él lo que hacía, como sabía que o le daba miedo, por ahí no me podía doblegar, lo que hacía era llenarle la cabeza a otros chicos sobre mí. Y ya sea por ganarse su amistad, su aprecio, porque el padre trabajaba en la editorial Atlántida y regalaba manuales y bla y bli, era todo lo que estaba bien, pero tras de cámaras era todo lo que estaba mal. Bueno, este pibito, Mauro Garzo, tuvo la mala suerte de que la chica de la que él estaba enamorado, que recuerdo se llamaba Irina, no volví a escuchar otra chica con ese nombre, Irina. De hecho, iban a contraturno de nosotros y él le dejaba mensajes en el pizarrón para que cuando ingresen los lea. Y ella, Irina, me dejaba mensajes a mí. Es como para cuando... Entonces ahí nació una gran rivalidad, una gran disputa de odio, porque sinceramente a mí no era la chica que me gustaba en aquel momento. Yo tuve un despertar sexual muy temprano, o sea, yo las veía como nenitas a las chicas, a mis compañeras, si bien obviamente había alguna que me gustaba antes, pero yo tuve un despertar sexual muy prematuro, dado que estaba dentro de una metalúrgica. Y bueno, era un factor común, que después lo repliqué. Ya no, obviamente no utilizaba de esos servicios, pero en Industrias Baco se daba el mismo factor. Los 5 y los 20, sí,
que se cobraban las quincenas, estaban las chicas esperando a la puerta, y bueno, los muchachos por ahí, los muchachos, los compañeros de Antonio, por ahí salían y bueno, tenían la changa las chicas. Y un día se les ocurrió, había una especie de casilla, que era la casilla del sereno, se les ocurrió decir, y bueno, el Tanito ya está en edad, antes se usaba, ya está en edad de mojar la chaucha. Y bueno, le dieron unos pesos a una chica, que verdaderamente no me acuerdo ni el nombre. Pero tengo que decir que fue una linda experiencia. Me hace acordar a un tema de Leonardo Fabio, La rubia del cabaret. Que ni siquiera era un cabaret, pero bueno. Eh, yo calculo que... No calculo. Yo tenía 10 años para 11, y ella tendría 16, 17. Pero bueno, por eso les digo, a mí lo que podía decir Irina en aquel momento no me movía la aguja porque no me interesaba. Yo ya apuntaba a otro público que obviamente pasaba sin pena ni gloria porque no dejaba de ser un chico. Pero tenía apetitos que hoy en día están pésimos. Yo no permitiría que ninguno de mis 3 hijos, incluyo a Coquito, si bien Coquito ya tiene novia, ya... Es más, tienen una alarma para tomar el anticonceptivo y toda la bola. Pero nunca haría eso, eso es quemar etapas, ni hablar mis hijas. O sea, es como me dice es como me dice Ariel, mi hermano, el del gimnasio, o como me decía Rocky, me decía, hacete la idea que las cosas que vos hiciste están en el ser humano y van a tener los mismos deseos y apetitos que vos. Yo estoy de acuerdo, no quiero que mis hijas sean vírgenes de clausura, de claustro, no sé cómo se llama. Pero bueno, que las cosas sean cuando ellas quieren, cuando ellas lo desean, y si es con alguien que las quiere, mejor, aunque suene a cursi. Pero bueno, yo ya estaba fuera de eso, pero el pendejo estaba muy enojado conmigo, Mauro Garzo, y nada, no tardaba en llenarle la cabeza a su bandita de pibes, que era prácticamente el 85% de los compañeritos de la primaria, más la maestra que me odiaba, y tuve la desgracia de tenerla 2 años, en sexto y séptimo grado. Uno era el niño bien, todo lo que está bien, y el otro era todo lo que está mal, o sea, yo. Entonces él no tardaba en cocinarle la cabeza a sus lacayos, y bueno, nos agarrábamos en la COFI a trompadas, era golpe de puño. Se mantenían códigos, llamémosle, o se mantenían reglas. Eh, por ejemplo, tuve que pelear con un chico que me dolió pegarle, porque sinceramente no era malo, pero quería pertenecer. Él era un chico que venía del Paraguay y bueno, tenía que pertenecer y nada. Me dijo, lo único que te pido es que no me agarres la ropa, no nos rompamos la ropa, me dijo. No, está bien. Sacate los anteojos. Yo en esa época no usaba anteojos, aunque los necesitaba. Sacate los anteojos. Nos agarramos a trompadas. Me dio, le di. Eh, pero bueno, como dije, tenía que tener mucha fuerza para poder generarme un daño o sacarme de combate. Ahora por ahí me peleo con alguno y le resisto los golpes, pero por ahí no lo puedo conmover con mis golpes, porque hay mucho gimnasio, hay mucha arte marcial. Pero en aquel momento era así.
De hecho, les voy a contar después, ya que estamos, les voy a contar un par de cositas. Me dolió pegarle porque el pibe verdaderamente no me odiaba. Sí, se metió en un tema que no le correspondía. Después me he peleado con prácticamente toda la barrita de este pibe. Y nada, he cobrado, he dado, he cobrado, he dado, he cobrado, he dado. Pero yo tenía una cualidad, una virtud, o no tenía la posibilidad, no lo hubiese hecho por mis códigos y mi ética personal, aunque muchos acá lo duden, yo soy lo que ven, no tengo otra cara. Se daba siempre el mismo factor. En todas las peleas que yo gané, al otro día iban los padres de ese chico a decir que yo le había roto la gorra al hijo. Siempre. Las veces que yo he mordido el polvo, nunca se enteró nadie. Siempre respeté al que caía. Cuando caía, te querés parar y seguir, o madreado también, no se crean que te querés parar y seguir o muere acá. No, ahí muere, ahí muere. Bueno, listo. Nos dábamos la mano, terminaba. Se daba el factor también que algunos padres más analíticos le preguntaban al hijo cómo fue, por qué pasó eso con el Tanito. A mí me decían el Tanito. Vieron que todos tenían nombre en aquella época. De hecho, bueno, se le llamaba de distinta manera. Por ejemplo, al padre de uno, porque era alto y lungo y fuerte, le decían el potrillo. Bueno, a Antonio le decían el viejo. Eh, y a mí me decían el Tanito. ¿Qué pasó con el Tanito? Lo mismo que a Solda, el paraguayo, que les comento, que me dolió pegarle. A Solda le decíamos el paraguas. Y bueno, algunos padres más analíticos les preguntaban qué pasó, cómo fue, por qué. No, porque Mauro me dijo y Mauro, y bueno, te agarraste a trompadas gratuitamente sin necesidad y nada, queda ahí. A lo sumo, bueno, iremos a hablar para que nada, bueno. Sumado a que la maestra me odiaba y sumado a que yo no podía llevar problemas a lo que era la ponderosa, yo tenía una estrategia. Me dejaba pegar hasta un determinado momento y no pegaba hacia daño, pegaba hacia daño, pegaba hacia daño. Hasta que bueno, el último golpe, el que caía era yo. Para que se sientan ganadores y no vayan llorando a la madre. Entonces ganaste, listo. Aunque no lo crean, era así. Con Mauro Garzo, en esas situaciones, nunca pude pelear. Me hubiese encantado romperle la gorra. De hecho, lo odié mucho tiempo. Atravesé un periodo ya saliendo de la adolescencia, ya grandote y huevón, donde dormido, tenía problemas. De hecho, bueno, cuando dormía solo era un desastre. Me sorprendía agarrando a trompadas dormido el placar o el ropero. Tuve problemas. Traumas, no sé cómo llamarlos. Pero bueno, pasan los años, formo mis parejas, eso queda en el olvido, eso va pasando, eso es como que queda en un rincón del cerebro donde uno ya lo considera olvidado, la vida va para adelante. Tuve mis parejas, tuve mis talleres, compré mis autos, atravesé la secundaria,
el industrial, que verdaderamente fue todo lo contrario a lo que fue la primaria. Tenía el cariño de varios profesores, por ejemplo, el de dibujo técnico, al principio era hostil, pero dentro de los parámetros de lo que marca la educación, por ejemplo, se desarrollaba determinada lámina, uno hacía un croquis y después uno lo volcaba en el tablero con la regla T, escuadras, transportadores y demás, lo que amerite. Quien estuvo en una escuela técnica sabe de qué estoy hablando. Se plasmaba en hojas romaní, que no eran económicas. No les sé decir ahora cuánto está, porque hasta una época sabía, porque los planos de gas, cuando se hacían, eh, con ese mismo sistema, regla T. Lo que pasa que desde que, bueno, ahora ya es otra cosa, obviamente se presenta todo en forma virtual, pero hasta que salió AutoCAD, que le dejaba el croquis y ya está, no renegaba. Porque yo siempre hice el ir al cliente, el desarrollo de la instalación, la puesta en reglamento y la documentación. En la documentación incluye el plano. Y era llegar a mi casa y seguir trabajando y seguir trabajando. Entonces, bueno, como nunca quise tercerizar la mano de obra, lo que tercericé fue la confección de planos. Pero a lo que iba, miren hasta dónde me fui para decir que ahora no sé cuánto está una hoja romaní, pero cuando yo vivía con mi vieja, con mi abuela, eran caras, eran caras. Y este profesor, cuando uno por ahí desarrollaba una lámina, y por ahí encontraba algún error, que uno se pasó en el trazo, o el lápiz, producto de no haberlo dejado bien finito en el raspador, que era una maderita no era otra cosa que una lijita. Entonces uno sacaba punta y terminaba de asentar el grafito eh, en la herramientita esta. Por ahí 2 milímetros estaba trazado doble. Bueno, ahí con una virome roja le hacía un círculo. Y bueno, si la lámina estaba aprobada, nada, había que tenerlo en cuenta. Ahora, si la sumatoria de círculos bajaba la nota, había que hacer una nueva lámina. A mí me arruinaba porque las hojas romaní eran caras y nada. Y un día le dije, profe, eh, no hay manera de que me marque el error, pero no me arruine la hoja porque yo no tengo plata. Y como que se compadeció de esa situación y me hacía el círculo pero en lápiz. Entonces yo lo borraba, corregía. Pero bueno, fue una muy linda época la del industrial. Esto lo digo para mostrar la contracara de lo que fue la primaria. La primaria la verdad que no se la deseo a nadie. De hecho ya he contado hasta el cansancio que antes que mis hijas vayan a la escuela 100, yo les pago un colegio privado. Y yo banco la educación estatal. Hoy en día, bueno, está dejando mucho que desear, pero yo me remito a, a lo que fue mi época. Eh, por ejemplo, un amigo del barrio, un amigo que pasó, o sea, uno en distintas etapas de la vida tiene amigos que pasan y otros quedan. Y yo siempre busqué mi familia en mis amigos. Y bueno, ahí me equivoqué en algunas veces. En algunas veces me equivoqué. Tengo los mejores amigos, pero yo sé que no soy el mejor amigo. A veces no soy. No retribuyo todo lo que a mí me dan. O sea, en cuanto a contención, si yo tengo una preocupación. La otra vez, por ejemplo, estaba buscando un repuesto para el compresor. No me acuerdo cómo era la situación.
lo hablé con mi amigo Ariel. Ariel entró en Mercado Libre. Me seguía mandando mensajes hasta las 11 de la noche diciendo en tal lado. Listo, no, quédate tranquilo, ya lo soluciono. Yo no me involucro tanto de esa manera, pero la vida me ha dado los mejores amigos. Tengo los mejores amigos. Aunque yo no soy un tan buen amigo. Por ejemplo, al día de hoy sigo sosteniendo la teoría. Conocí a Gregorio, conocí a Miguel, gente con la que verdaderamente tengo sentimientos fraternales, son amigos. Pero bueno, ya había llegado una época mejor de mi vida, todo eso había quedado atrás. Sí, entrenaba mucho en el gimnasio de Ariel, de mi hermano. Le digo mi hermano porque nos pasamos tantas cosas juntos que como un hermano, el que junta a los muñequitos de Dragon Ball. Y pasaba entrenando ahí porque yo tenía un enemigo, que de hecho dije, cuando se murió Antonio, me quedé sin enemigos. Yo tenía un solo sueño, cruzármelo, romperle la cabeza. Si bien yo ya tenía físicamente la superioridad para cagarlo a trompadas, pero no quería dejar margen de error. Entonces vivía entrenando y nada, estaba entrenado, éramos pibes, estábamos entrenados. Estábamos entrenados y nada, y miren cómo es la vida, nunca nos cruzamos y no hay una distancia, no es que él vive o vivía, bueno, ahora vive en Morón, abajo, planta baja. Eh, no es que había una distancia superlativa que era imposible que nos crucemos. No estábamos tan lejos, pero nunca nos cruzamos. Creo que nos supimos esquivar lo mejor posible. Eh, pero era uno de mis sueños, agarrarlo y molerlo bien a trompadas y nada. Entonces me había preparado como una verdadera máquina. De hecho, he guanteado con, no les digo que les he ganado, ni mucho menos, porque cuando uno entrena no es por ganar o perder, pero he guanteado con boxeadores amateur, de los que frecuentaban el gimnasio de mi amigo y nada, contento, contento con mi rendimiento físico. Las peleas son para tenerlas. Si uno gana o pierde es secundario. Obviamente uno va a querer mejor ganar, más como están las cosas en esta época, que cualquiera arranca una navaja, cualquiera arranca un... Yo arranco una barreta si me salen con algo en la mano. Pero no es raro que a uno lo intenten. Pero bueno, si volvemos a los códigos de aquella época, era así. Yo tenía ese sistema. Cuando yo ganaba y lo volteaba, le daba la posibilidad de se termina acá o te querés reponer y la seguimos. No, ya está, muere ahí, muere ahí. Bueno, listo, muere, muere. Nos damos la mano, no quiero mañana seguir teniendo problemas. No, ya está, ahí quedó. Pero bueno, no me había podido sacar la bronca, la calentura con este garzo que me perduró mucho tiempo, mucho tiempo. Sobre todo en momentos de oscuridad, es como que todo eso se revolvía y brotaba y se revolvía y brotaba y nada. Por ahí estando en pareja dormía más serenito, pero siempre tuve problemas para dormir. De muy chico ya tuve esos problemas. Y bueno, un día estoy volviendo de Ramos Mejía con la Coupé Torino, una de mis Coupé Torino, en Gaona, a la altura de Rosales, la rotonda de Rosales, hasta, llamémosle, la subida a lo que hoy sería la autopista, que estaban los gitanos, para la gente de acá entre paréntesis, el gitano de ahí me vendió mi primer Coupé Torino
al que le di el Fiat 600, la motoneta y plata. Y después fue a la casa ahí donde vivía con mi vieja y me vendió mi segunda Torino. Se llevó la primera porque no tenía papeles, no tenía ningún papel, y me dejó la Torino TSX, que fue la primer Torino TSX que yo tuve. De todas maneras, la TS en la que andaba, que no se sabía muy bien qué modelo era porque no tenía papeles, pero por las condiciones y características, era una modelo 71-72. Ya la conté la historia, pero la refresco. Un día estaba trabajando con mi vieja. Teníamos la costumbre de tomar mate en la puerta. Sacábamos 2 sillas y entre las 6 y las 7 o las 5 y las 6, en días lindos, generalmente en verano, antes se salía a tomar mate a la vereda y la gente se saludaba, se usaba saludarse. Hola, ¿qué tal? ¿Qué tal? Hola, ¿cómo le va? ¿Qué tal? Y yo no estaba, mi vieja había preparado las sillas, pues sabía a qué hora llegaba, qué sé yo. Había preparado las sillas, ya estaba el mate, preparó el mate. Y llega el gitano. Y le dice, acá vive un muchacho así, así, que yo le vendí una Coupé Torino. Sí, 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 es mi muchacho, le dice mi abuelo. Le dice, bueno, yo me porté mal con su muchacho, le dice el gitano. Y quiero enmendar ese error porque él me dio un Fiat 600 con papeles, una moto con papeles, me dio plata. Y bueno, yo me porté mal y ahora le vengo a proponer un negocio. No, pero mire que él está muy contento con el auto. Sí, pero igual, déjeme que lo hable con él. Espérelo que ya tiene que llegar. Llego, subo la Torino como lo hice toda la vida en esa casa. Subo la Torino, 2 ruedas arriba de la vereda, 2 ruedas en la calle. Creo que alguna foto hay dando vuelta acá de cómo estacionaba las Coupé. Lo veo y digo lo que falta que me venga a querer sacar el auto. ¿Cómo le va? No me acuerdo el nombre. La verdad, si les digo, les miento. No era un nombre, no era José, era un nombre elaborado. ¿Cómo le va? ¿Dónde? Tanto. Bien, muchacho, bien. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda el fierro? Contento, enamorado, le digo. La verdad, espectacular. Le estuve haciendo algunas cositas. Bueno, cuénteme a qué debo su visita. No, que le estaba diciendo a su mamá que me porté mal con usted. Bueno, nada. Ya estoy contento con el auto. No, bueno, pero le vengo a proponer esto. Me dice, la que tengo allá es una 70. Yo ni la había visto. La que tengo allá es una 76. Tiene los papeles. Tiene todos los papeles. Firma el titular. Está el 08 firmado en blanco. Está para transferir. Tiene todos los papeles. Si está de acuerdo, se la cambio mano a mano, me dice. Lo único que el motor consume un poquito de aceite. Bueno, a ver, ponga la marcha, bueno, acelera. Consumía aceite, pero no era nada grave. No era nada grave. Nada que no se solucione sacando la tapa de cilindro, sacando el cárter, cambiando los aros. Y bueno, ahí tuve mi segunda Torino. Pasé de una TS a una TSX que verdaderamente un cuetazo, un cuetazo. Se ve que el gitano encontró los papeles y nada. Los gitanos no pierden, gente. Los gitanos no pierden. Pero bueno, volviendo al tema. Hasta donde estaba el campamento de los gitanos, que hoy, en una época fue una terminal de micros, hoy creo que es un mercado. Creo, y digo creo porque no sé si eso cambió, pero en una época yo iba ahí. Era un mercado municipal donde se podía comprar carne, bueno, las distintas cosas que se compran en un mercado a un precio más económico, ¿no? Bueno, eh, era doble mano. Yo había ido con una. Ya habían pasado los años, estamos hablando. Entrada a la década del 2000. No digo 2010, pero. Antes de vivir en Flores, va.
vivir es un decir, nunca me pude ir de Aedo, pero dormía en Flores con mi esposa. Fui casado por el rito Umbanda. Bueno, vengo de ramo, tranquilo. Había ido al departamento de la calle Escalada 46, que ahí estaba viviendo Alicia con una pareja. Y había que hacerle algún mantenimiento, no sé, no me acuerdo, eran unas pavadas que había que resolver y nada, no sé por qué, si por inoperancia o el que estaba ahí no lo hacía. Así que bueno, realicé las reparaciones, volvía tranquilo por Gaona, a la altura de Ramos, cuando llego a la rotonda de Rosales, hago la rotonda, agarro la mano rápida y se me pone atrás un gol rojo, un gol cuadradito de aquella época, de la década del 90. Y me pasa a corte Gil, como diciendo, paso al cacharro viejo ese. Pero mis torinos siempre estuvieron bien, muy bien. De hecho iba a Córdoba, a la costa, sin problemas. Eran autos que por la época no eran tan viejos y porque uno compraba algo bueno, algo que corresponda a un uso intensivo. O sea, nada de lo que se ve ahora por ahí tirados en el campo. Que así también compré alguno que otro que lo he recuperado y ha quedado muy bien. Y me pasa, y claro, bueno, me pasa, y se lo pongo atrás y le empiezo a acelerar la bestia. Y le empiezo a acelerar la bestia, y cada vez me ve más grande, más grande, y acelera. Llegamos a lo que es Gaona y Fasola. Fue la primera tirada. Frenamos, porque el semáforo estaba en rojo, que esto, que el otro. No me le pongo al lado, me le pongo atrás. Cambia la luz, sale matando, salgo atrás, le doy un poquito de ventaja, lo empiezo a correr. Cuando le meto la segunda al Torino, ya lo tenía emparejado, lo podía haber pasado tranquilo, pasó tercera, lo paso. Y yo ya vi que venía jugado, estaba caliente el pibe. Hasta ese momento no sabía de quién se trataba. Bueno, claro, él tenía que doblar en Gaona y Primera Junta para volver a su casa. Y un semáforo antes, que es el de Gaona y Caseros, o Gaona y Dolores Prat, depende de qué lado vengan, hicimos hasta ahí otra tirada. Yo lo que quería era ponerlo nervioso. Y digo, total, lo paso y se acabó. Pero claro, cuando esos autitos salían rápido, pero el Torino, al hacerle un par de cambios, el Torino tiene una segunda de 80, tranquilamente, no estoy exagerando. Pero bueno, los pistones se querían salir por el caño de escape. Y bueno, llegando a Gaona y Primera Junta, si bien los dos teníamos que doblar ahí, eso lo supe después, yo sabía que tenía que doblar ahí, pero llegando a Gaona y Primera Junta, digo, bueno, se la voy a seguir a este. Se la voy a seguir hasta donde dé. Llegando a Gaona y Primera Junta, nos cambia el semáforo. Siempre estaba la duda si estaban los zorros, se llamaban los zorros en aquel momento. Entonces se frenábamos. Y ya empezaban a cruzar los autos que querían cruzar Gaona, obviamente. El Torino acelera mucho, pero claro, agarra una inercia de loco por el peso del auto. Y yo le freno atrás y no le pego, pero le acaricio el paragolpe. O sea, frené, pero no lo llegué a ni a hacer así. Lo acaricié, bajó la amortiguación y le hizo así en el paragolpe. Yo vi que miró por el espejo y dije, bueno, amerita que baje y le diga, disculpa, loco, por ahí tendría que haber levantado antes. Cuando baja el vidrio, ¿y quién era? Mauro Garzo. Lo agarré
agarré así, me lo traje para mí, le di en la cabeza y le entré a meter piña. Todo lo que tardó en cambiar el semáforo, que encima era largo porque lo tocaban para poder vender flores. Le estuve dando y dando y dando y dando y dando hasta que cambió la luz, me subí al auto y me fui. Y quedó ahí. A todo eso, eh, después llegué a mi casa, pues yo no lo vi arrancar para nada el chabón. Me daba siempre, lo maté. Y a ver el Orio. Ahí, ven. Esperen que me parece que el Orio quiere entrar al taller. ¿Qué pasa, Orio? Vení. Vení que estoy charlando con los muchachos. Vení. ¿Pasa? Bueno, ahí entró. A todo eso, nada, me saqué las ganas, le di tantas trompadas que sí, obviamente me conoció. El factor sorpresa. Tano, sí, Tano, vení. Le entré a dar, sentí el... Hermoso. Pero si le seguía dando así lo iba a matar. Y bueno, cambió el semáforo y es como que automáticamente me subí al auto y me fui. Lo esquivé, me fui. Quedó parado ahí el auto de él. Y bueno, volví a mi casa, me quedé en mi casa, empecé a pensar. Al principio decía, qué bueno, qué bien, qué lindo. ¿Cómo le di? ¿Cómo lo rompí? Lo arruiné a trompada. Y después me vino el segundo el segundo pensamiento, la segunda instancia inmediata a una pelea es, ¿estará bien? ¿Estará bien? Bueno, cuestión que pasé por la casa 22 veces hasta que vi el auto, después unos días adelante lo vi a él, todavía estaba con la nariz rota, los ojos. Bueno, nada, es el día de hoy que circunstancialmente me cruza. Hoy en día es una persona rara, por lo que se sabe, no sale de la casa, no por producto de mí, no sale de la casa, tuvo problemas de adicciones, no sé, sé lo poco que se rumoreaba en el barrio, pero bueno, cuando lo vi caminando y consciente, me relajé. Porque se daba siempre ese factor, que la víctima terminaba siendo victimario al momento de defenderse. Entonces, bueno, nada, estaba el auto en la vereda, después el auto lo guardó, él vive en una esquina, no sé si seguirá viviendo ahí, calculo que sí. Y del padre me vengué una de esas pocas veces que fui a lo de mi prima. Fue una venganza absurda, pero salió como yo lo pensaba. Una de las pocas veces que fui a la casa de mi prima, sacando las veces que iba a comprar al mini super, estaba el padre, Juan Garzo, cortando el pasto. Bien yankee, con las bermuditas. Y había un charco de agua, las cunetas se llenan, incluso, nada, vi toda la situación, di la vuelta de manzana, seguí por Laines, doblé en Primera Junta, volví por Actis, doblé en París y ahí ya estaba en la esquina de la casa, en la cuneta. Cuando se dio todo de una manera que tenía que pasar. Paro con el Torino,
lo saco arando y toda el agua lo bañé. Con toda el agua con barro. Con todo el agua con barro y encima, según él, porque después me paró, me dijo, estaba con la máquina con electricidad, casi me quedo pegado. No, no te vi, no lo vi, le digo, disculpe, no, no. Me patinó y lo empapé. No son maneras de andar tampoco. ¿Tenés algo para decir? Anda a la comisaría, le dije. Y si no, bueno, vas a correr la misma suerte que tu hijo, porque te voy a recagar a trompar. Nunca más supe de ellos. Pero bueno, resumiendo, no está bueno pelear. Sí, si te tiran a la cancha, no hay que arrugar. Hay que dar la cara, poner el cuerpo y bueno, aguantarse los bollos. Que en definitiva no son más que caricias fuertes. Qué sé yo. Yo aprendí a aguantar golpes y a no tenerle miedo a los golpes. Siento mucha impotencia cuando por ahí no se dan los factores para que uno, bueno, dale, sacate las ganas y nos damos. Y ya está, se acabó. Pero todo esto viene a colación de la pregunta o el comentario que hizo este amigo que no recuerdo el nombre. No lo memoricé el comentario, pero no el nombre. Aprovecho y le mando un saludo al querido amigo Juan Llanes, al querido Ricardo Abelluto, Gustavo Pasaro, Fernando Azame, Facundo Faraone, los amigos Julián, los amigos Fede, eh, a todos les mando un saludo grande. Uno de los trabajos que estuve realizando hoy fue en la zona de William Morris. Hay una ferretería cerca de la estación, no voy a dar más datos, donde yo suelo comprar alguna que otra herramientita cuando voy para allá. Y les voy a mostrar, ahí para los memorios, el amigo Miguel, me lo imagino al amigo Miguel, ah, sí. Es donde compré mi primera pinza, 2 posiciones vía Sony, que amo. Herramienta que amo. Espectacular. Ahí compré y la tengo que ir a buscar. Porque no me decidía. Ya hice la transferencia, o sea que ya está paga. La tengo que ir a buscar. Me podía haber decidido antes, pero bueno. Cuando la vean, van a ver lo controversial que son esas herramientas. Pero creo que se va a derribar un mito, o quizás se acreciente un mito. Pero para los amigos del canal, los amigos que confiaron en mí, en todo lo que yo dije y qué sé yo, se van a dar cuenta cuando muestre esas herramientas genéricas que Made in Germany no es. No les quiero adelantar más nada. Hice la toma de contacto primaria. Yo le llamo toma de contacto primaria. Uno está en el local, a ver, me la dejaba. Uno la manea un poco. Y nada. Genérica, ¿eh? Herramienta genérica. No le digo ni qué ni por qué. Si las voy a buscar hoy, que tengo todas las ganas para la charlita de la noche tenerlas, se van a dar cuenta de un par de detalles. Y si no, mañana, sin falta, las tengo pagas. Después les voy a decir cuánto gasté y cuando vean la herramienta, más de uno quizás no lo vaya a poder creer. Genéricas. Genéricas. Así que nada, gente, acá tengo todo el banco con herramientas por ordenar, clasificar. Necesito armar una cartuchera. Vení, Olivo, vení a saludar. Es increíble lo que creció este gato. Ahí no te metas que hay aceite. El loco Oreo. Saludá a los muchachos. Se ha hecho muy compañero. Se ha hecho muy compañero. Yo a la mañana lo traigo y a la noche me lo llevo.
La perra ya va y viene sola. Está viejita, pobre, está ciega. Es una perra de taller. Es topa, yo le digo, porque verdaderamente. Y ahora está emberretinada con que no se deja bañar, no se deja cortar el pelo. Y nada, parece que uno no le diera lo necesario al animalito. Yo nunca fui de tener perros, nunca fui de tener gatos. Pero bueno, cuando circunstancialmente tuve, siempre traté de que tenga su agüita, su comida, un lugar donde dormir, que si llueve no le dé el agua, bueno. Y nada, la perra no, ahora está emberretinada con que no se deja cortar el pelo. Tiene unas rastas que parecen, no sé, la peluca que usaba Panchejo cuando se hacía el picante en los años 2000, antes del 2020. Cara de pingo. Pero bueno, nada, hay que clasificar unidades, ordenar unidades. Pero no los quiero aburrir porque se termina haciendo una mega charla. Una larga charla y los amigos la ven en dos partes. Y no les quiero robar tanto tiempo. Nada, sinceramente no. Pero bueno, unidades de confianza, la de la marca ZX, Six, ya es la tercera toma de contacto y la cuarta toma de contacto que hago en algunas unidades de esta marca. Para los que dicen, no te quedan muchas herramientas, sí, quedan muchas herramientas, pero bueno, se van guardando, las voy poniendo en cajones, y quedan y bueno, se va simplificando bastante el elenco. Por ejemplo, ahí, más allá, un par de metros más allá, tengo que, bueno, alivianar un poco ese listón de pinzas, dejar las unidades que más o menos me gusta usar para despuntar el vicio, dado que son unidades que han trabajado muchísimo y si las quisiese usar hoy están a la orden del día, están para trabajar y trabajar bien. Pero tengo frente a mí el tablero de herramientas de uso constante y tengo de todo. O sea, ustedes lo vieron, lo conocen y saben. Y creo que fue uno de los aciertos de este año haber hecho este tablero porque si no tenía que andar con las bateas. No se sabía muy bien dónde quedaban arriba del banco principal ahí. Y el banco principal lo quiero para lo que es el armado de motores. Y acá estar tranquilo, desarrollar alguna cuestión, alguna charlita, en fin. Bueno, gente, les mando un saludo. Si llego a ir para Williams Morris de vuelta, porque ya me está ganando la ansiedad, yo me manejé de esta manera. Digo, no era esta, obviamente. A ver, esta es a modo de ejemplo. Che, está linda, ¿eh? Bueno, si, ¿cuánto es? ¿Cuánto están? ¿Qué esto, que el otro? Dame tu teléfono, yo ya lo tengo, el teléfono de esa ferretería, pero a veces las cosas cambian, los alias cambian. Alias me refiero a cuánto transferencia. Me dice, no, son todo igual, si tenés los datos, sí, tengo, veo tus estados. Y digo, bueno, cuando termino paso, le digo. Y un poco que no me decidía y un poco que me había medio olvidado. Me acordé, porque una cosa es cuando uno va, que pasa por la puerta, y cuando uno se va del domicilio, agarra otro camino, ya sea porque le queda de mano para ir para otro lado o porque no amerita pasar por ahí. Porque en William Morris, la calle no es mano y contramano. Es cruza la barrera en un sentido, entonces bueno, como que uno por ahí, si no lo tiene muy presente, se vuelve. Porque está pensando en lo que tiene que seguir haciendo inmediatamente después de esa tarea. Y le mandé un mensaje, hará una hora, y le puse, ¿cómo andás? Che, soy el Tano, estuve hoy. Sí, sí, Tano, ¿cómo andás? Quiero las Pico del Oro, te transfiero. Bueno, venías a buscar, no, te transfiero para que no
para que ya me las apartes y después, pues no sé si voy hoy, no sé si voy mañana. Y me dijiste que era la última que te quedaba. Uy, ya dije las pico del oro. Bueno. Qué boludo. Bueno, no importa. Van a haber genéricas que van a dar que hablar. Te transfiero porque me dijiste que era la última que te quedaba y nada, ya estoy recurtido de que es la última que me queda y cuando la vas a buscar te dicen, no, se vendió. Bueno, no. Entonces yo te la gatillo y te gatillo otra cosa que también viene de la mano de esa. Y bueno, ya después las paso a buscar entre hoy y mañana. Así que nada, van a dar que hablar o van a dar que pensar. Que capaz que no es nada del otro mundo, pero se van a dar cuenta que por ahí en la Deep Web de YouTube, de los canales de herramientas, devenidos en canales de anécdotas, devenidos en canales de divulgación técnica, teníamos razón. Les mando un saludo, gente. Espero, aunque sea, haberlos entretenido un ratito. Que me conozcan, que sepan. Porque todo tiene una razón. No es que uno se crea kickboxing, ni mucho menos. He cobrado muchísimo. Y pelear no está bueno. Pelear no está bueno. Pero hay gente que viene buscando el cachetazo que no le dio el padre y bueno, uno trata de satisfacer sus deseos. Pero bueno, nada, no me enorgullece. Hay cosas que no me enorgullecen. ¿Qué va a ser? La vez que me quedé recaliente fue cuando fue la del pelado de Letios, que no pude hacer nada, pues estaba con mi sobrino. Y si lo llegaba a tocar a mi sobrino, verdaderamente yo en este momento no estaba acá y él tampoco iba a estar parado en la faz de la tierra, porque ahí sí, aunque no sé, lo tenga que incendiar con el auto y todo, yo lo mato. Pero bueno, nada, nada. Saludos, gente. Un saludo al amigo Ubaldo. Ubaldo, hablamos poquito de herramientas. A la noche viene lo jugoso o mañana o bueno, sí. Vamos a ordenar y vamos a armar elenco. De hecho tengo todo preparado acá para lubricar y limpiar. Bueno, si quieren ver un cheto limpiando llaves francesas con WD-40, vayan a otro canal. Yo tengo solo esas y todas las que tengo en las cajas. Y bueno, no las lubrico de esa manera. Así que nada. Él dice, sí, miro sus videos, miro su contenido, todo. Yo estoy suscripto, todo. Esta la usé un montón. Esta la recontra usé. Sí, me imagino. Cambiando 4 cueritos, el filtro de la pileta. Chao, gente. Un saludo al amigo Miguel y un saludo a mi querido amigo Gregorio. Miguel, vamos, carajo, Te voy a mandar un mensaje.